Es una re-evolución en Internet. Evolucionamos la manera de hacer radio. Esto está re bueno. Re bueno. Radio Sónica. Radio Sónica. La re-evolución de la radio en la web. Bueno, Manuel Becerra es profesor de la secundaria, creo que de historia, después me va a decir si no. Está dando clases en el Colegio Sarmiento de Recoleta y es autor del blog Fue la Pluma. ¿Cómo andás? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a la radio. ¿Das clase de historia? Doy clase de historia y formación ética y ciudadana también. Ajá. Bueno, interesante entonces. Sí, Dos materias que están muy sí. relacionadas con la temática del programa. Total. Ética ciudadana, ¿no? ¿Cómo ves Formación ética y ciudadana. Formación ética y ciudadana. ¿Cómo ves la Argentina de hoy a nivel de formación ética y ciudadana? Bastante mal. La verdad que ha habido un déficit ahí evidentemente histórico de lo que significaba la materia. No quiere decir que dar bien la materia te va a llevar a que tengas un país divino, pero por ejemplo, durante mucho tiempo, desde 1955 hasta el 73, la materia se llamaba Educación Democrática. Y había dictaduras Claro. todo el tiempo, digamos, se daba esa paradoja. Y Después pasó a ser educación cívica, ¿no? después pasó durante el tercer peronismo, llamaba ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, durante la dictadura formación cívica y después formación moral y cívica, y en el 84 Alfonsín le pone nombre Educación Cívica, y después en los 90, con las reformas que federalizan el sistema, cada provincia después le puso un nombre más o menos parecido. Hoy se llama Formación Ética en Ciudadana, acá en Ciudad de Buenos Aires. Los jóvenes están ávidos de formarse en esta materia. Vos viste que en general uno dice, bueno, matemáticas, en general, decís, bueno, un 10% mejor, el 90% no le interesa otra materia. ¿Qué pasa con esta materia? Yo recuerdo en mi colegio, cuando se daba que les gustaba la mayoría. A mí me encantaba, yo me acuerdo. Sí, sí. Era educación cívica en mi colegio. Es que me parece que tiene que ver con cómo te la presentan. Y matemática también, o sea, todas las materias, todos los campos del conocimiento en primaria y en secundaria tienen que ver con cómo son presentados para ver si enganchan o no. Por supuesto, después los chicos y las chicas tendrán preferencias sobre algún u otro campo de conocimiento, pero también, incluso sin ser fanáticos de historia o de formación ética, si hay una propuesta a los pibes, digamos, que les muestre que tiene un significado concreto en la realidad, en la interpretación de lo que los rodea, digamos, en sus derechos al voto, en el mundo laboral que se les viene, etcétera. Ahí puede haber, digamos, un interés mayor. Si es solo una cuestión conceptual, abstracta, que no hace asidero con nada, difícil. ¿Ves una receptividad positiva a los jóvenes a votar a los 16 o no? Yo lo que veo corresponde exclusivamente al colegio donde doy clase. Sí, está claro. No los veo con demasiado interés, pero una de las pocas cosas que yo les pido, por favor, es que quienes estén habilitados, digamos, para cuando vengan los turnos electorales en Ciudad de Buenos Aires, provincia, los que vienen provincia y nación, vayan. Y que laburemos durante todo el año cómo se van armando los criterios para elegir un candidato. Porque una de las cosas que, digamos, que ha terminado sucediendo en Argentina, sí es una hipótesis de cómo la gente vota, es que, bueno, la gente vota y dice, bueno, me cansé de este celular, voy a comprar uno con más memoria. Me cansé de este par de zapatillas, voy a comprar una verde, me cansé de esta marca de lata de tomate y me compro otra. O sea, me parece que hay como una banalización muy grande de lo que es la elección política. Entonces, para desmontar un poco eso y darle la importancia que tiene, por más que un voto es uno en 25 millones, o sea, es muy poco lo que incide realmente cada voto. Lo cierto es que, bueno, la idea es que uno vaya armando un mapa de quién es quién, de por dónde puede venir una propuesta de gobierno, según el perfil del candidato, más allá de que todos en campaña dicen más o menos lo mismo, todos prometen el paraíso. Luciano. Te quería preguntar por la lectura que haces de los resultados de Aprender 2018. Ayer Macri dio a conocer los resultados. Él lo toma como algo positivo. Una muy buena noticia. Sí, ¿no? fue en Jujuy. Y también por el lado, ¿no?, socioeconómico, cómo se acompaña a los chicos, porque sabemos que no todos están... Hay chicos que están mucho más expuestos, mucho más vulnerables y no tienen el mismo acceso, si eso se contempla o Sí, no, claro. en las Aprender, que nos cuentes un poco la metodología.
Bueno, la metodología, los procedimientos de evaluación estandarizada son muy complejos. No es un tema que yo maneje la metodología fina. Lo que sí, en el informe del Operativo Aprender está discriminado por nivel socioeconómico, está discriminado por nivel de gestión, está discriminado por género, o sea, hay toda una serie de datos que te ofrece el informe. Como está discriminado por nivel socioeconómico, generalmente uno siempre tiene la posibilidad de desmontar la idea de que las escuelas privadas son mejores que las públicas. En realidad lo que hay es justamente los chicos que tienen un nivel socioeconómico más bajo tienen menos acceso al capital cultural que la escuela les pide o que las Aprender evalúa. Por lo tanto, tiene más dificultades para responder por ahí. No se trata del nivel de gestión, o sea, del tipo de gestión, si es privado o pública, sino que los chicos tienen más o menos acceso a ese capital cultural según el entorno del que vienen, según la familia, según el barrio. Y ahí sí se ve la diferencia, porque en las escuelas privadas que atienden a poblaciones en contextos socioeconómicos desfavorables, tienen los mismos resultados que las escuelas públicas que atienden esos mismos públicos. O sea, eso es interesante. Después, sobre la mejora, es bastante sospechosa. Yo no voy a arriesgar a que está dibujado eso, pero hay cuestiones que tienen que ver con la metodología que me explicaron. Uno de los problemas que tiene Argentina y en sus operativos de evaluación es que si bien se vienen haciendo desde los 90, siempre va cambiando, cada que cambia el gobierno cambia la metodología de interpretación y de implementación del operativo. Con lo cual vos no podés tener una serie que puedas comparar bien. Entonces vos tenés un cambio de metodología a partir de 2016, entonces vos no estás comparando con 2013, que había sido el anterior, porque cambiaste la metodología. Claro. Es como si yo midiera este vaso y después lo comparo con ese mate. No, son dos cosas, estás midiendo cosas distintas. Claro. Y así va cambiando. Entonces, lo que ayer me dijeron algunas personas que entienden un poco más de esto, es que incluso cambió un poco la metodología de ahora a la anterior, con lo cual tampoco es fiel la comparación. Eso por un lado. Por otro lado, resultaba sospechoso ese salto que se dio en los resultados de lengua, porque no hay políticas públicas de parte del gobierno nacional sobre esto. O sea, hay desfinanciamiento de los programas socioeducativos donde estaba incluido el programa de universalización de la lectura de la gestión anterior. Eso se desfinanció, quedan 10 personas ahí haciendo lo que pueden con 24 provincias. No hay ninguna política pública nueva. Está la de las escuelas Faro, pero creo que son pocas escuelas en el total del país. Y de repente vos tenés un resultado uniforme en las 24 jurisdicciones. O sea, es muy raro eso. Es como si te saco todo el presupuesto, te saco toda la capacitación y los resultados se dan igual. O sea, magia no hay ahí. Además, hay que decirlo, históricamente uno sabe que no tenés el mismo nivel de aprendizaje y el mismo nivel de enseñanza en provincias del norte, en provincias del NEA, del NOA, de la Patagonia. Eso está también discriminado igual. Pero otra hipótesis es que haya un arrastre de los programas socioeducativos de la gestión anterior, que los pibes de sexto grado que respondieron en 2018 a las pruebas de lengua tuvieron toda su escolaridad, o casi toda, o sea, salvo los últimos 2 años, con los libros que le repartieron antes. Claro, una especie de colchón que quedó. Exacto. Bueno, eso se da muchísimo en los operativos de evaluación. Entonces, si vos tuviste políticas que sostuvieron eso en la gestión anterior, hay un arrastre de eso, te empieza a dar resultado con la gestión siguiente. Ahora, la gestión que venga, supongamos que cambia el signo político, empieza a evaluar y de repente le va a tocar a los pibes que a partir de 2017 tienen problemas de alimentación, porque la crisis económica les impactó de manera frontal. Entonces capaz que le empieza a dar mal, y capaz que la política que está elaborando la futura gestión está bien encaminada, pero le da malos resultados por el arrastre anterior. Eso no se puede dejar de tener en cuenta. O sea, vos no es que tocas un switch y te mejoran los resultados de lengua. Tocas un switch y en 5, 10 años te mejoran los resultados. Sí, es interesante explicarlo eso, como para preverlo en el futuro e ir viendo qué es lo que va sucediendo. Sobre todo para ver si, eso es una hipótesis, si hay un cambio de gestión, y si ese cambio de gestión encara bien las políticas, si le empiezan a dar malos resultados, no va a ser por eso, por esa gestión. No se puede hacer el análisis frío, fijo. Hay que analizar todo el proceso. No es una foto. Exactamente. No es una foto, es una película larga. ¿Qué pasa, Manuel, con el presupuesto educativo? Contale a la gente, porque todos lo que tenemos pensado es que se está ajustando en todos lados.
en educación, ¿se está ajustando fehacientemente? Fehacientemente se está ajustando, hay una baja de todas las líneas de acción del Ministerio de Educación de la Nación, porque después de esto, el sistema está federalizado, eso significa que en realidad son 24 sistemas educativos más o menos articulados, entonces, obviamente vos haces un análisis provincia por provincia y te da cosas muy distintas, no es lo mismo la provincia de Santa Fe que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que Santa Cruz. Ahora, a nivel nacional, sí, hubo un ajuste de casi todas las líneas políticas del Ministerio de Educación de la Nación, del presupuesto total, salvo evaluación, justamente, y no me acuerdo qué otro programa territorial. Formación docente, programas socioeducativos, ya dije el presupuesto general, las becas Progresar, o sea, todo eso fue a la baja. Y obviamente lo que estás diciendo, también en algunos años se va a sentir esa baja en el presupuesto que estamos viendo este año. Exacto. No, eso es así, en educación siempre es desfasado. Siempre vos tenés si tuviste algo anterior, ahora si venís de años y años, si venís de 5, 10, 15 años de política de vaciamiento, bueno, ahí sí, por supuesto, pero siempre es un proceso largo. Bien, me gustaría preguntarte un poco por la corriente que hay en estos últimos años, o que ha habido en estos últimos años, del revisionismo histórico, ya que sos profesor de historia. Uh-huh. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que la historia siempre hay que revisarla? ¿Que las cuentan, como se dice habitualmente, los que ganan, entonces hay que empezar a leer otras cosas? ¿Cómo es tu posición al respecto? El tema es ha habido una gran corriente de masificación, digamos, de la historia. Eso está muy bien. Ahí está Felipe Piña y otros. Ahora, hay una diferencia entre eso y lo que es la historiografía profesional. Una cosa son estos discursos que empiezan a circular, que en realidad ya circulaban antes. Lo que pasa es que en circuitos más reducidos, y ahora se masificaron porque hay un interés político, en todo caso, un interés gubernamental, si se quiere, o hubo un interés gubernamental del kirchnerismo de retomar esas corrientes e ir a caballo de esos discursos o esas posturas historiográficas, si se quiere. Ahora, esa corriente ya existía. Ya existía antes, transitó un camino de profesionalización muy interesante, digamos, esa misma corriente revisionista, que lo que hacía era, originalmente en la década del 30, dar vuelta la ecuación de lo que nosotros conocemos como el mitrismo historiográfico. Por ahí para que la gente más o menos sepa, la historia de los próceres de San Martín, de Belgrano, de la Gesta de Mayo, es un relato historiográfico mitrista, es la fundación de la historiografía argentina, y todo ese relato heroico y épico de la Revolución de Mayo pertenece a esa idea. Entonces pone a una serie de personajes como buenos, como héroes del Olimpo, del panteón de los héroes, y otros malvados como Juan Manuel de Rosas. El revisionismo lo que hace es invertir la ecuación, o sea, es el opuesto simétrico. En vez de decir que es más complejo, el proceso revolucionario dice no, Mitre era malo, Sarmiento era malo, Saavedra era malo, Lavalle era malo y Rosas era bueno. O sea, no suma nada. Lo que está diciendo es exactamente lo contrario de lo que decía el mitrismo. O sea, estás dando vuelta a la ecuación, pero no me estás aportando rigurosidad. El contenido en la información objetiva de lo que pasó. Eso empieza a pasar a partir de la década del 60. En Argentina, que sí se empieza a armar una disciplina profesional de la historia, con corrientes más liberales, si querés, con corrientes más revisionistas, pero ya más profesional, digamos, con la incorporación del marxismo, que es un cúmulo, digamos, importantísimo para pensar la historia, no más allá de la cuestión política partidaria, sí es un aporte impresionante a las ciencias sociales, a la economía, a la sociología, a la historia en general, y a la filosofía también. Eso se interrumpe durante la dictadura y en los 80 vuelve a rearmarse un campo historiográfico. Ese campo historiográfico es variadísimo. Y no están solo los que ganan, digamos. En ese campo historiográfico están la clase obrera, están en los últimos 10 años las mujeres, la población afro, los pueblos originarios. O sea, todo eso ya existe y está muy bien trabajado en la academia. Después, que todavía sigamos siendo tributarios del mitrismo más escolar, tiene que ver con el éxito que tuvo ese relato durante 100 años, que todavía lo seguimos ahí sufriendo, y masivamente lo que se pudo más o menos poner para contrarrestar eso no fue una profesionalización de la disciplina, sino un relato que lo contrapone
con las mismas falacias, con las mismas debilidades que tenía el mitrismo. ¿Cuán de verdad hay en esa afirmación que a través del revisionismo histórico dice que la geopolítica británica marcó gran parte de la historia o de la actualidad argentina hoy? No soy un especialista en eso, pero yo diría que sí hay, o sea, no es que es mentira. Lo que pasa es que a veces se sobredimensionan variables. O sea, vos no podés poner a Gran Bretaña como única variable determinante de la historia argentina. Uh-huh. Y Gran Bretaña fue sin duda importante, sobre todo a partir de la organización del Estado, desde ya. No podés pretender que no existió. Ahora, los que tomaban decisiones, en sociedad en todo caso, con el armado geopolítico mundial y Argentina ahí negociando con Gran Bretaña como socio privilegiado, eran argentinos. Argentinos que derrotaban a otros proyectos que estaban en pugna, claro. Pero los derrotaban, pero no los... O sea, eso es otra cosa que es interesante. Los proyectos que ganan no es que hacen desaparecer para siempre a los que pierden. Los que pierden quedan ahí permeando, digamos, algo. Entonces, no es que, digo, por ejemplo, durante la organización del Estado se reprimen las montoneras federales. A Felipe Varela, a López Jordán, a Chacho Peñalosa. Hay una represión feroz. Había una propuesta alternativa, si se quiere, de país o una crítica al proyecto liberal, es derrotada. Ahora, eso queda ahí. 100 años después aparece una organización guerrillera que retoma ese nombre con el nombre de Montones. O sea, hay tradiciones que quedan ahí dando vueltas. No es que desaparece de la historia. Quedan, los proyectos derrotados quedan subsumidos, quedan incorporados de alguna manera a una tradición. Son como capas geológicas. O sea, no es que tiraron todo y construyeron de cero. Eso quedó ahí. Bueno, la verdad que te queremos agradecer por estos minutos, para nosotros es muy interesante. No, al contrario, si yo te pregunté, me quedaría hablando de otros temas, lo que pasa que a veces el tiempo es tirano, pero qué sé yo, te preguntaría por el proyecto de Moreno, ¿por qué no pudo triunfar sobre otros proyectos en la propia Revolución de Mayo? ¿Y qué hubiese sido de la Argentina con ese proyecto? Es decir, los historiadores no hacemos contrafactual, o sea, eso es ficción. ¿Qué hubiera pasado? Sí, es ficción. Y es como un pecado mortal. Sí, los historiadores agarramos la fuente de lo que sí pasó. Interpretamos, vemos qué hacemos con eso. Ahora, lo que no pasó, no pasó. Y no nos metemos ahí, pues es ficción. Después se puede escribir ficción, pero es ficción. Bien, gracias por venir a Radio Sónica, la verdad que ha sido muy amable y bueno, variamos por varios tópicos, ¿no? Entre ellos un poco la historia, también hablamos del presupuesto y hablamos de tu historia docente. Muchas gracias. A ustedes.